Buenas tardes. En esta clase vamos a resolver un ejercicio para ver el estudio y resolución de estructuras sometidas a flexión simple. Como podemos ver en el dibujo, tenemos planteado un entablonado que aparentemente descarga en correas. A su vez, estas correas apoyan sobre los reticulados 1, 2, 3 y 4. Y el mismo estaría descargando sobre un pórtico triarticulado y este al suelo. Iremos desglosando paso a paso lo que nos pide el ejercicio, desde el modelo funcional de la estructura hasta el dimensionado del reticulado. Aquí podemos ver la letra del ejercicio completa, llegaremos hasta la parte de reticulado. Como sabemos, necesitamos determinar con criterio qué elementos fundamentales conforman nuestra estructura y así analizar su funcionamiento. Para ello debemos generar el modelo funcional que nos va a permitir comprenderla. Por eso vamos a pasar al modelo funcional y lo que vamos a hacer es sectorizar la estructura en diferentes subsistemas. Tenemos primero el entablonado que descarga en las correas y las correas que descargan en los reticulados. Los reticulados a su vez se apoyan en el pórtico y en el suelo a la vez, y el pórtico transmite las cargas al suelo a través de elementos de fundación. El entablonado de madera está representado como un elemento superficial. Sus cargas serán en decanewton sobre metro cuadrado, mientras que las correas son elementos lineales y sobre ellas descargará el entablonado en decanewton sobre metro lineal. Dichas correas van a descargar de manera puntual en diferentes puntos del reticulado. A su vez, el reticulado también transmitirá las cargas puntualmente en los diferentes puntos de apoyo, tanto en el pórtico como en el suelo. En este caso, podemos ver que los puntos D, G y E van al pórtico y F y H se transmitirán al suelo. En este corte podemos ver mejor las descargas sobre el pórtico. Finalmente, el pórtico será el último elemento que descargará en los apoyos A y C directamente al suelo a través de elementos de fundación. Con este esquema ya hemos desglosado nuestra estructura, comprendiendo el modelo funcional completo, con todos los subsistemas que comprenden el sistema global. Bien, ahora pasaremos a el entablonado. Tenemos como dato que la carga total sobre el entablonado es de 450 decanewton sobre metro cuadrado. Sabemos que es una carga superficial. Para continuar con el estudio, necesitamos analizar el comportamiento de una faja de medida ancho X que vamos a determinar. ¿Por qué esto? Bueno, los datos que necesitamos obtener para diseñar el entablonado tienen todos como factor común un ancho B, porque lo que nosotros necesitamos analizar es una sección que tiene un ancho, una altura, un espesor. Tanto el área como el módulo resistente y la inercia son directamente proporcionales a este ancho B de la sección, por lo que tenemos que definir un ancho común y trabajar con él. Como conveniencia, vamos a determinar que este ancho sea de 1 metro y así facilitamos los cálculos. Por lo que partimos del estudio de una faja del entablonado de 1 metro de ancho, que como podemos ver descarga en dos correas que están distanciadas 1,60 m entre ellas. Pasamos a continuación a modelizar lo que definimos y a determinar las cargas por metro lineal. Las cargas, como podemos ver, al multiplicar 450 decanewton sobre metro cuadrado por 1 metro, que es el ancho B que definimos de nuestra sección de entablonado, nos da 450 decanewton sobre metro lineal. Luego de esto, continuamos con el equilibrio del entablonado. 450 por 1,60 m, que es la distancia a la que están separadas las correas, nos da una resultante de 720 decanewton, que se equilibrará simétricamente entre los dos vínculos que representan las correas. O sea,
La resultante se ubicará en el medio y las equilibrantes van a ser la mitad para cada correa. Aquí tenemos nuestras reacciones de 360 de Newton en la misma dirección que la resultante, pero de sentido contrario. Con esto ya tenemos el subsistema en equilibrio. Luego necesitamos conocer las solicitaciones para así determinar los valores máximos de cortante y momento con los que pasaremos a dimensionar. Empezamos analizando la sección y estudiando la resultante izquierda. Tenemos en el primer vínculo 360 de Newton que equilibran nuestro sistema, por lo que representamos 360 de Newton hacia arriba, y luego al pasar al segundo vínculo vamos a tener que tomar en cuenta la resultante total, que son 720 de Newton hacia abajo. Por lo que, en sentido contrario, por lo que a 360 le vamos a restar 720. Al ser una carga uniformemente distribuida, por la relación matemática que hay entre la carga y el cortante, donde la carga es la derivada primera del cortante, y tenemos una carga constante, la graficación de mi cortante será una función lineal, por lo que trazamos una línea que une de 360 a menos 360. Para este caso, este estado de carga y estos vínculos. En menos 360 nos queda el valor de cortante en este punto, que luego, para cerrar el diagrama, tenemos la reacción de 360 que va hacia arriba, y con eso cerramos el esquema, y tenemos el diagrama de cortantes completo. Ahora podemos pasar al diagrama de momentos. Sabemos que el valor de las relaciones entre mis áreas de cortante van a representar el valor del momento. Tenemos dos triángulos, acá se pueden ver A1 y A2, que son iguales, en este caso, y cuya área nos da 144 Newton metro. Entonces, sabemos que nuestro momento valdrá 144 Newton metro en el centro de la estructura. Sabemos que donde el cortante es cero, el momento es máximo, y donde el cortante es máximo, el momento es cero. Luego, a este triángulo A1, para seguir el análisis de áreas de cortante en relación a momento, le restamos el triángulo A2, que nos da 0, porque son triángulos iguales. Por lo que nuestro diagrama cerrará de 144 Newton metro en el centro hacia 0 en el extremo, en el apoyo. Por convención, vamos a representar a la parábola del momento con una curvatura que acompañe la deformación que le causarían las cargas a la pieza. O sea, en este caso, como las cargas vienen desde arriba de nuestra pieza con sentido hacia abajo, deformarían la pieza en este sentido, quedando las tracciones del lado inferior de la pieza y las compresiones del lado superior. Y la representación tendría esta curva. Aquí obtuvimos nuestros valores máximos de cortante y momento. Con estos datos ya podemos pasar a dimensionar. Para dimensionar tendremos que analizar las tensiones normales, las tensiones rasantes y la deformación. Siempre que estudiemos una pieza sometida a flexión simple, tenemos que estudiar su deformación. Esto lo vamos a analizar a través del estudio de la flecha. Comenzamos entonces con las tensiones normales. Para esto trabajaremos con el momento y el módulo resistente, como podemos ver aquí en rojo señalado a la derecha de la diapositiva. Debemos tener en cuenta que nuestra tensión de diseño siempre sea mayor que nuestra tensión máxima. Al no superar dicho límite, nos estaremos asegurando que nuestra estructura funcionará acorde a lo esperado y no colapsará. Nuestra tensión de diseño es siempre un dato de la letra. Lo que tenemos que calcular es la tensión máxima y verificar que no supere a la tensión de diseño. Nuestra tensión máxima se determina hallando el coeficiente entre el momento máximo y el módulo resistente.
Para corroborar que estemos razonando bien, podemos corroborar con una ecuación análoga, que es donde sabemos que la tensión es igual a una fuerza sobre una superficie, o sea, fuerza sobre área. La incógnita que tenemos en este caso es la altura, o sea, h, por lo que tenemos que despejarla de la ecuación de módulo resistente. Vemos que entonces nos queda que h tiene que ser mayor o igual a raíz cuadrada de 6, por el momento, sobre la tensión de diseño por 100, que 100 corresponde al ancho B en centímetros. Colocamos todos los valores y ajustamos el momento en centímetros. Tenemos que acordarnos que nosotros el momento lo tenemos en decanewton por metro. Y como tenemos que trabajar con las mismas unidades, lo tenemos que multiplicar por 100 y que nos queden centímetros. Esto nos da que nuestra altura del tablonado, según las tensiones normales, tiene que ser mayor o igual a 2,80 centímetros. 2,80 centímetros. Luego pasamos al estudio de las tensiones rasantes. Para ello vamos a trabajar con el área de la sección y los valores de cortante máximo. Nuevamente debemos verificar que nuestra tensión de diseño sea mayor o igual a nuestra tensión máxima. Como estamos estudiando madera, mi tensión rasante se determinará con el coeficiente entre 2/3 de mi cortante máximo sobre el área de mi sección. Nuevamente, fuerza sobre área. Que simplificando es lo mismo que decir 3 por el cortante máximo sobre 2 por base por altura. Despejamos la altura, que nuevamente es la incógnita, y colocamos los valores determinados. Acá no hay que alterar el valor del cortante en centímetros, porque la unidad del cortante es en decanewton, por lo que las unidades con las que estamos trabajando son iguales entre ellas. Podemos seguir calculando los valores con los datos que tenemos que ya obtuvimos. Según las tensiones rasantes, nos da que nuestra altura tiene que ser mayor o igual a 1,08 centímetros. Bien, hasta ahora tenemos el cálculo de la altura según las tensiones rasantes y las tensiones normales. Tenemos que pasar a verificar la deformación. Esto lo hacemos a través del estudio de la flecha. Nuestra flecha admisible tiene que ser siempre mayor o igual a nuestra flecha máxima. Al estar estudiando un entablonado, lo definiremos como estructura secundaria, ya que dentro de nuestro sistema nada depende de él para seguir funcionando, por lo que nuestra flecha admisible será luz sobre 300. En el caso que definamos una estructura como primaria, la flecha admisible será luz sobre 500, que ya veremos más adelante cuando estudiemos las correas, pero ahora es luz sobre 300. Para el cálculo de la flecha necesitaremos la inercia, las cargas y la luz libre como datos. Vamos a la tabla de flechas del repartido, que la pueden bajar de la página de facultad, y tomamos la ecuación que aplica a nuestro caso de estudio, según el estado de carga, que en este caso es carga uniformemente distribuida, y la conformación de los vínculos, según los apoyos que se definan en el ejercicio. Tendremos que, para este caso, la flecha máxima es igual a 5 por las cargas, por la luz a la cuarta, sobre 384 por el módulo de elasticidad, que es un dato que nos dan en la letra, por la inercia de la sección que estemos eligiendo. La inercia de una sección rectangular es igual a la altura al cubo por la base sobre 12. De esta fórmula, nuevamente despejamos h, que es nuestra incógnita, cambiamos los valores y obtenemos, según estos cálculos, que la flecha máxima es 4,3 centímetros. O sea que, de los tres valores que obtuvimos según el estudio de las tensiones normales, donde utilizamos el momento máximo, las tensiones rasantes, donde utilizamos el cortante máximo, y la deformación con la flecha máxima, nos quedamos con el valor de altura, que es más crítico, o sea, el mayor de los tres.
En este caso, será el de la flecha, o sea que el valor que vamos a tomar de referencia para elegir la altura de nuestro entablonado será de 4,3 centímetros. Para dimensionar, podemos ayudarnos con la tabla de escuadrillas del repartido. En ella vamos a ver que tenemos valores nominales o brutos y valores netos. El primero se refiere a la madera áspera sin cepillar, por eso es el valor en bruto. Y el otro a la madera lisa o cepillada, donde le retiran una capa de madera y la dejan lisa. Esto está en referencia a, lo que se ofrece comercialmente en los aserraderos. Nosotros vamos a tomar el caso menos favorable, o sea, el neto, donde perdemos algunos milímetros gracias al proceso de cepillado en la madera. Vamos a tomar este caso porque perdemos sección y nos quedamos del lado de la seguridad. Vemos en la tabla el valor de la altura en milímetros y cuánto nos da en pulgadas. Y ahí podemos elegir nuestra sección de madera. Otra forma de hacerlo es, sabiendo que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, 2,54 centímetros, sacamos la relación con la altura que necesito por regla de 3 y obtenemos nuestro valor en pulgadas. Haciendo esto, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son las medidas disponibles en el mercado, porque para elegir una altura coherente tenemos que irnos a la más aproximada de las que existen estandarizadas, la que se aproxime más a la altura necesaria. En este caso, elegiremos 2 pulgadas, que es un valor comercial que existe y es el que más aproxima a mi necesidad. Por lo que la altura del entablonado nos queda finalmente en 4,68 centímetros. Y esto verifica porque es mayor a 4,30 centímetros. Otro factor relevante a tener en cuenta en el momento de la confección de mi entablonado son las uniones. Nosotros estamos tomando como hipótesis que nuestro entablonado se comporta como un elemento superficial, por lo que en su diseño y construcción deberá tener uniones, por ejemplo, machembrada. Si no estuvieran unidas y fueran tablones aproximados uno de los otros, pero sueltos, no estaría funcionando de la misma forma y mi hipótesis no serviría. Bien, con esto terminamos lo que es el análisis del entablonado y pasamos al estudio de las correas. Para comenzar el análisis necesitamos considerar las descargas del entablonado sobre las correas. Sabemos que sobre cada correa van a descargar los 360 decanewtons del entablonado. Es un dato que sacamos del equilibrio o del diagrama de cortantes. Pero vemos que sobre algunas correas estarían descargando 2 entablonados, por lo que se van a definir 2 tipos de correas diferentes. Las intermedias, que son las tipo 2, que recibirán doble carga de entablonado, o sea, 720 decanewtons, y las de borde, que descargará solamente un entablonado sobre ellas, que esas son las tipo 1. Aquí podemos ver los 2 tipos de correa representados. La letra del ejercicio nos pide que analicemos ambos tipos, por lo que comenzaremos con el equilibrio de la correa tipo 1. Tenemos una resultante de 1080 decanewtons y las reacciones de 540 decanewtons en cada vínculo, que representan la descarga puntual que luego vamos a tener en el reticulado. Luego continuamos con los diagramas de cortante y momento, como ya los hemos visto antes. Con estos diagramas obtenemos nuestros valores de cortante y momento máximo para las correas tipo 1. Ahora pasamos a estudiar la correa tipo 2, que es la intermedia. Y realizamos el mismo procedimiento. En este caso, planteamos realizar los cálculos con las ecuaciones que se vieron en clase de flexión simple, en referencia al análisis de la resultante izquierda y una sección S central. Pueden chequear estas ecuaciones en las tablas, que también están colgadas en la página de facultad,
según el esquema de cargas y vínculos que tenemos. Van a encontrar una ecuación simplificada para cada caso, tanto para reacciones como para cortante como para momentos. Así obtenemos nuestros valores de cortante y momentos máximos para la correa intermedia, la tipo 2. Ahora que tenemos los valores de las solicitaciones máximas para ambos tipos de correas, pasamos a dimensionar la más comprometida, que es lo que nos pide la letra. Y será la intermedia, como estamos viendo acá la comparación de cortantes y de momento. Tenemos en la letra que se nos solicita que las correas sean perfiles normalizados doble C. Que está, perfiles normalizados, normalmente ustedes cuando ven en la letra PN, significa perfil normalizado, y luego viene acompañado de o una I, o una C, o una doble C en este caso, que está colocado tipo cajón, y refiere a la forma de la sección del perfil que se nos está solicitando utilizar. Empezamos por el estudio de tensiones normales. Con nuestro momento máximo, sabemos que para que verifique nuestra tensión de diseño debe ser mayor a la tensión máxima. Despejamos el módulo resistente, que en este caso será nuestra incógnita, la que luego nos dará la pauta para elegir nuestro perfil en las tablas que tienen acorde al tipo de perfil que se está solicitando en la letra. Pasamos nuestro momento a centímetros y lo dividimos en la tensión de diseño, que es dato de la letra, siempre generalmente va a ser 1400 Newton sobre centímetro cuadrado, la tensión de diseño del acero. Con ello obtenemos un valor de módulo resistente con el que vamos a la tabla para poder elegir el perfil adecuado que cubra con las necesidades que me está dando que me está solicitando con el módulo resistente. Elegimos en la tabla según el perfil normalizado que se nos solicita, y en este caso nos da con un PNC 10. En la tabla, a la derecha, en la primera columna, tenemos la nomenclatura del perfil, que varía en relación a la altura de los mismos. Vemos luego las columnas de módulo resistente en X y en Y, WX, WY, que van a variar según el diseño de nuestra estructura, siendo WX tomado en cuenta en caso que los perfiles estén colocados de manera vertical, o sea, con el ala perpendicular a la dirección de las cargas, o de manera horizontal, el WI, o sea, con el ala paralela a la dirección de la aplicación de las cargas. En caso que no sepamos la posición, nos vamos a quedar siempre con el mayor módulo resistente. En general es el WX, pero conviene verificarlo. Con nuestro módulo resistente vamos a la tabla y elegimos el perfil que verifique, teniendo en cuenta que sea el perfil con el valor mayor más próximo al valor obtenido de módulo resistente. Luego, seguimos con las tensiones rasantes. Para ello necesitamos el cortante máximo, que ya lo tenemos, y tenemos que calcular el área de la sección del perfil que elegimos. En este caso, nuestra sección es un perfil doble C. De la tabla también obtenemos los valores de ancho de alma, altura de perfil y espesor del ala. Y con la ecuación del área, que es igual a la base del perfil por la altura menos 2 espesores, obtenemos el área. Aquí podemos ver en dónde obtuvimos los valores antes mencionados. El área nos da 4,98 centímetros cuadrados. Tenemos que tener en cuenta que esta área refiere a un perfil únicamente, por lo que debemos multiplicarlo por 2 en este caso, ya que es doble perfil C. Nos queda un total de área de 9,96 centímetros cuadrados. Con esto calculamos la tensión máxima y vemos que verifica con la tensión admisible. Luego pasamos a estudiar la deformación a través, nuevamente, del cálculo de la flecha máxima. En este caso, las correas son estructuras primarias,
dado que hay otros elementos que dependen de ellas para su equilibrio. Por lo que vamos a tomar como flecha admisible luz sobre 500. Verificamos la flecha según la ecuación que tenemos en la tabla de flechas, que ya mencionamos, y la inercia que vamos a obtener de esta tabla nuevamente. Ahí vemos que tenemos los datos de inercia. Tomamos el valor correspondiente a los PNWC10 y volvemos a la fórmula para calcular la flecha. Finalmente vemos que nuestro perfil no verifica para la flecha, porque nuestra flecha máxima es mayor que nuestra flecha admisible. Por lo que tenemos que redimensionar y elegir otro perfil que se adecue a las exigencias. Pero bueno, para no ir probando perfil tras perfil a ver cuál nos verifica, de todas las combinaciones posibles que hay, lo que hacemos es relacionar las dos flechas, la máxima y la admisible, para encontrar así el perfil necesario. Entonces, sabemos que hay valores que son constantes en ambos casos. El único factor variable en la ecuación es la inercia. Al comparar los dos valores, podemos despejar la inercia necesaria del perfil que nos verifique. Con ese valor de inercia necesaria, buscamos la combinación nuevamente en la tabla, y en este caso vemos que nos da con 2PNWC12. Comparando los tres valores que obtuvimos entre las tensiones normales, las tensiones rasantes y la flecha, tenemos que la combinación de perfiles a utilizar será la de los perfiles normalizados WC12, que es con la que me verifica la flecha. Las demás tensiones ya me están verificando con un perfil menor, o sea que no va a haber problema. Bien, con esto ya dimensionamos la correa más comprometida, que es la correa intermedia, y ahora pasaremos a estudiar el reticulado. La letra nos pide que estudiemos los esfuerzos de las barras en el reticulado 1. Podemos ver que tenemos 4 reticulados sectorizados distintos, pero únicamente vamos a estudiar el 1. Sobre el reticulado tendremos las descargas de las correas. Las correas intermedias descargarán en algunos puntos y las de borde descargarán en los puntos F y H. Sabemos por nuestro modelo funcional que los reticulados descargan en el pórtico en los puntos D, G y E. Como cada tipo de reticulado, el 1, 2, 3 y 4, son simétricos en sí mismos, van a ir mitad de las cargas para un apoyo y mitad de las cargas para el otro apoyo de cada tipo de reticulado. Por lo que al analizar el reticulado 1, vamos a tener que en los apoyos F y D tendrán 540 de kN y en el resto de los puntos tendrán una descarga de 1080 de kN. Al ser simétrico, nuestra resultante estará en el medio del reticulado y valdrá la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Las equilibrantes en los vínculos serán de igual dirección y sentido opuesto a la resultante, y tendrán un valor de la mitad en cada vínculo. Por lo que quedarán las equilibrantes valiendo RF y RD 2160 de kN cada una. Bueno, para empezar el análisis de las barras vamos a tomar distintos métodos, así podemos ejemplificar los métodos que hemos visto en clase. En este caso vamos a comenzar con Ritter. Vamos a cortar las 3 barras que vamos a analizar, en este caso serán la 2, la 11 y la 8, y estudiaremos las fuerzas en cada barra, y así veremos también si las barras están sometidas a tracción o a compresión. Nos paramos en el nodo 2 y tomamos la hipótesis de equilibrio donde las sumatorias de momentos sea igual a 0.
si estudiamos todos desde el mismo punto. Por eso vamos al nodo 2. En este nodo tenemos que F11 y F2 y la descarga de 1080 kN de la correa están concurriendo en el nodo 2 y por ende están a cero distancia. Por lo que tenemos la incógnita del valor de F8, o sea que tenemos una sola incógnita. F8 está a 80 centímetros del nodo 2. Planteamos la sumatoria de momentos. F8 por 0,80 con hipótesis de sentido horario más 540 por 1,60 con hipótesis de sentido antihorario más 2160 por 1,60 también con hipótesis, no, disculpen, de sentido antihorario, ya lo sabemos como dato. Como son de sentido antihorario las fuerzas de 540 y 2160, la descarga de la correa y la reacción, le vamos a colocar un signo negativo adelante. Porque los momentos, o sea, tenemos un momento de sentido horario y un momento de sentido antihorario, en la sumatoria se restan, porque son opuestos. De esta ecuación, lo que vamos a despejar es F8 para obtener el valor de la fuerza. Siempre partimos de una hipótesis en cuanto a la fuerza que queremos encontrar. En este caso, nosotros planteamos que la barra 8 tenía una fuerza 8 en sentido horario. Pero ¿cómo nos damos cuenta si nuestra hipótesis es correcta y si refiere a compresión o a esfuerzos de tracción? Bien, cuando obtenemos el resultado, al revisar el signo, veremos que en este caso nos dio negativo. Con esto sabemos que el esfuerzo de la barra es el opuesto al que planteamos como punto de partida. Por lo que en vez de ser a compresión en este caso, como lo planteamos al inicio, sabemos que será de tracción. Tenemos que cambiar el sentido de la flecha y con esto vamos a la tabla y completamos en donde sea el valor correspondiente. Luego nos vamos a parar en el nudo 1 para sacar el valor de la fuerza 11. En este nudo concurren F2 y F8, de que ya tenemos el valor. Entonces pasaremos a hacer el estudio de sumatorias de momentos igual 0 referente al nudo 1. Tenemos que F11 por 1,13, que es la distancia perpendicular de la fuerza al nodo 1, en sentido antihorario como hipótesis de partida. Por eso colocamos el signo negativo delante de la fuerza. Más 1080 por 1,60 en sentido horario. Más 3240 por 0,80, que como es en sentido antihorario, le ponemos el signo negativo. Este 3240 corresponde a la fuerza 8 que calculamos anteriormente. Esta sumatoria de momentos nos tiene que dar 0. De esto despejamos F11 y nos queda que menos F11 es igual a 764. Como lo planteamos de sentido antihorario y la fuerza está comprimiendo y nos dio negativo, sabemos que nuestra hipótesis de partida es la opuesta, entonces tenemos que cambiarle el sentido a la flecha de F11 y anotarlo como barra sometida a tracción. Luego nos paramos en el nudo 8 para terminar el cálculo del valor de la fuerza en la barra 2. Tenemos que F8 y F11 son concurrentes en el punto 8, que está fuera de la parte izquierda que venimos trabajando hasta ahora, y empezamos a anotar los distintos momentos.
la fuerza 2 por 0,80, que es la distancia de la fuerza 2 hasta el nodo 8, en su posición en sentido antihorario como su posición de partida, más 1080 por 0,80, que es la descarga de la correa intermedia, en sentido antihorario, por eso también el número negativo, más 540 por 240, que es la descarga de la correa de borde, también con signo negativo al ser el giro en sentido antihorario, más la reacción en F, que es 2160 por 240, con sentido horario, por eso queda positivo. Esto nos da que F2 es igual a 3780 de kN. Como nos da con el signo positivo, sabemos que nuestra hipótesis de partida es correcta, por lo que nuestra barra 2 está sometida a compresión. Con esto tenemos calculados los esfuerzos de la barra 2, 8 y 11, y por simetría sabemos que va a pasar lo mismo en las barras 3, 6 y 14. Por lo que podemos anotar esos valores en la tabla porque son simétricos y son los mismos esfuerzos. Los mismos valores y los mismos esfuerzos. O sea, si esa compresión es a compresión y si esa tracción es a tracción. Para estudiar los esfuerzos de la barra 3, 7 y 13 vamos a aplicar Kuhlmann. Bien, cortamos las 3 barras a estudiar, elegimos un sector de corte para trabajar y en este caso tengo que la reacción en D de 2160 hacia arriba y las cargas de las correas de borde e intermedia. La correa de borde en realidad, en este caso la reacción en D, no es que sea de borde, sino recuerden que estamos tomando la mitad de las cargas aplicadas en el punto D, porque se van a repartir entre el reticulado 1 y el reticulado 2. No es lo mismo que sucede en el punto F, que sí tenemos una correa tipo 1 de borde que descarga 540 de kN hacia abajo. En el nodo D, la mitad de las cargas de la correa intermedia se van para un reticulado y la mitad para el otro. Bien, tengo las cargas de 540 y de 1080 hacia abajo, por lo que mi resultante izquierda será de 540. Aquí tengo mi sistema en equilibrio, pero no sé dónde se ubica mi resultante izquierda. Sé la dirección y el sentido, pero no sé dónde está ubicada en el plano. Para eso tomamos nuevamente la hipótesis de sumatoria de momentos es igual a 0, de Varignón. Nos paramos en el nodo 5 y despejamos la distancia de nuestra resultante izquierda. Nos da que está a 3,20 metros del nodo 5. Bien, sabemos que va a tener dirección vertical y sentido hacia abajo. Y que va a estar a 3,20 metros, pero no sabemos de qué lado se va a ubicar, si del lado izquierdo o del lado derecho. Pero, gracias a nuestra hipótesis de sumatoria de momento igual a 0 para el equilibrio, vemos que nos dio con el signo con el que partimos como hipótesis de sentido horario. Entonces, con el signo del resultado, sabemos que nuestra hipótesis de partida es de sentido horario y es correcta, por lo que el giro tiene que darse en este sentido. Por ende, la posición de nuestra resultante izquierda quedará del lado derecho. Con esto ya podemos comenzar a aplicar Kuhlmann. Extendemos la dirección de la fuerza 3 hasta que corte con la resultante izquierda y trazamos un auxiliar desde el nodo 7 hasta el punto de concurrencia entre la fuerza 3 y la resultante izquierda. Esto en el plano de situación. Luego, en el plano operatorio, trasladamos las líneas paralelas y componemos los vectores. Hacemos la composición del polígono con los vectores correspondientes, dejando el sentido de los mismos para que el polígono, o sea, de manera tal que el polígono quede abierto. Tenemos que dejar el polígono abierto. Luego pasamos a medir geométricamente el valor de la fuerza 3, que en este caso nos da 3780 de kN. En el nodo 7
concurren la fuerza 13 y la fuerza 7. Traslado las paralelas al plano operatorio, compongo el polígono nuevamente dejándolo abierto y obtengo los valores midiendo por geometría. Me da que la fuerza 13 es de 765 decanewton y la fuerza 7, 4320 decanewton. Los sentidos de mis vectores en la composición del polígono me darán la información de si mi esfuerzo es de tracción o es de compresión. En este caso, la fuerza 13 es de compresión, la fuerza 7 es de tracción y la fuerza 13 es de compresión. Nuevamente, por simetría, sabemos que F12 y F13 son iguales, por lo que podemos completar la tabla, seguir completando la tabla. Para terminar el esfuerzo en las barras, nos hace falta estudiar las barras 1, 9 y 10. Para ello utilizaremos el método de los nudos. Nos paramos en el nudo 1 y tenemos sobre este punto una fuerza de 540 hacia abajo de la descarga de la correa de borde y la reacción de 2160 hacia arriba. Para equilibrarla tenemos una resultante total hacia arriba de 1620 decanewton. A esta resultante total la vamos a equilibrar en las direcciones de la barra 1 y la barra 9. Para ello hacemos un polígono cerrado. Hay que tener en cuenta que mientras en Ritter y en Kuhlmann trabajamos con polígonos abiertos, con composición o descomposición, en el método de los nudos vamos a trabajar con polígonos cerrados, con equilibrio. Bien, obtengo de esta forma los valores de las fuerzas 1 y 9 y los sentidos de las barras que me van a dar los esfuerzos en las mismas, si es compresión o tracción. En este caso podemos ver que la barra 1 está comprimida y la barra 9 traccionada. Cuando nos paramos en el nudo 9, tenemos concurrencia de F8, F9 y F10. Equilibramos el sistema, cerramos el polígono y obtenemos el valor de la barra 10. Nos da con su sentido que la barra 10 está comprimida. Con este último análisis, por simetría, sabemos que los valores de la barra 4, 5 y 15 serán iguales. Así, hemos completado todos los esfuerzos en las barras. Lo único que nos queda es dimensionar el reticulado. Para dimensionar, tenemos que ver dimensionar a tracción y dimensionar a compresión. Para dimensionar a tracción, elegimos la barra que tiene mayor axil. Mientras que para dimensionar a compresión, tenemos que elegir la barra que tiene mayor axil y o la barra que sea más larga. Tenemos que hacer dos verificaciones. En este caso, a tracción tenemos la barra 7, cuyo axil es 4320 decanewton, y a compresión la barra 2 y 3, que una tiene 1,60 metros, y el axil es de 3780 decanewton. Para dimensionar a tracción, nuevamente tenemos que comprobar que nuestra tensión admisible sea mayor o igual a nuestra tensión máxima, fuerza sobre área. Despejamos el área necesaria y tenemos que la fuerza sobre la tensión de diseño nos va a dar el área que es necesaria. Con este valor, que nos da 3,08 centímetros cuadrados, nos vamos a la tabla del perfil elegido. En realidad nos vamos a la tabla del perfil porque todavía no elegimos, y vemos, según nuestra área necesaria, un área inmediata que cubra los centímetros cuadrados que necesitamos, y vemos qué perfil tenemos. En este caso nos está combinando con el primer perfil de la tabla, que es unos perfiles, combinación de perfiles C, número 3, que nos da un área de 10,88 centímetros, o sea, muy por encima de lo que necesitamos.
Ahora tenemos que dimensionar a compresión las barras 2 y 3. A diferencia de la tracción, tenemos que considerar el pandeo cuando estamos hablando de compresión, por lo que en nuestro límite va a incidir la tensión de Euler, que responde al fenómeno de pandeo, que implica acortamientos y curvaturas de la pieza. Bien, por ende nos vamos a encontrar que tenemos nuestro coeficiente de pandeo, que va a depender de la esbeltez y del radio de giro de los perfiles que elegimos. De los perfiles que tenemos elegidos, vamos a tomar el radio de giro mínimo, porque, lo estamos asociando a la inercia menor o al plano más débil. Bien, luego tenemos que pasar a calcular la esbeltez, que será la luz real afectada por un coeficiente alfa que va a depender de los vínculos sobre el radio de giro mínimo. L sub 0 es eso, la luz real por el coeficiente alfa. Nuestro coeficiente alfa depende de los vínculos y tendrá un valor, por ejemplo, si es bien potrada la barra, nuestro coeficiente alfa será 0,5, si es articulada empotrada será de 0,7, si solamente está empotrada en un apoyo será de 2, y en este caso, nuestro coeficiente alfa por el que afectaremos el largo real será de 1 porque estamos hablando de una barra biarticulada o, bueno, con doble articulación, que es lo mismo. Con estos valores vamos a la tabla. Después de tener recalculada la esbeltez, vamos a la tabla de coeficiente de pandeo y despejamos nuestro coeficiente de pandeo. La forma de leer la tabla, si yo tengo 148 como me dio la esbeltez, vieron que acá hay una fila y una columna, que una va de 10 en 10 y la otra va de 0 a 9. Entro con el valor 140, que corresponde a la esbeltez, y lo cruzo con la unidad 8. Entonces ahí tengo 148, que me da un coeficiente de pandeo de 5,18. Bien, con ese coeficiente de pandeo yo puedo chequear la tensión de Euler. Y en este caso me da que es menor o igual a 347 decanewton sobre centímetro cuadrado, o sea, la tensión real, por lo que no me estaría verificando. Porque mi tensión real es mayor que mi tensión de Euler. No me verifica el perfil que elegimos anteriormente, por lo que tengo que probar con otro perfil. ¿Por qué tengo que probar con otro perfil si estoy eligiendo una barra diferente a la barra 7? La barra 7 es de tracción y la barra 2 y 3 es de compresión. Porque cuando vamos a dimensionar un reticulado, no vamos a estar armando el reticulado con diferentes tipos de perfiles. Vamos a elegir un tipo de perfil con el que vamos a construir o conformar o diseñar la totalidad de mi reticulado, independientemente de las barras. Por eso elegimos las barras más comprometidas, tanto a compresión como a tracción, y vamos a elegir un perfil que nos verifique en ambos casos. En este caso vemos que no nos verifica por muy poquito. Entonces, al haber tanta poca diferencia, nos vamos a la tabla para elegir la combinación de perfiles nuevamente, y vamos a tomar la combinación siguiente, la de que es perfiles C número 4. Sacamos los datos de área y de radio de giro mínimo, y con esto volvemos a verificar, volvemos a calcular la esbeltez, que nos da 106. Ahora elegimos el coeficiente de pandeo de la tabla, y con eso nuevamente realizamos el cálculo de tensión de Euler, y vemos que nos está verificando, dado que la tensión de Euler es mayor o igual, en realidad es mayor en este caso, a nuestra tensión real. Por lo que vamos a tener en tracción, nos verifica con dos perfiles doble C
números 3. En compresión nos verifica con dos perfiles WC, número 4. Por lo que elegimos la combinación que nos verifique en ambos casos, que es la del número 4, que en el caso de compresión nos verifica, y en el caso de tracción también, porque necesitábamos menos de lo que estamos diseñando. Finalmente, cuando nos piden completar las acciones sobre el pórtico ABC, considerando como peso propio de AB y BC 100 decanewton sobre metro, bien, empezamos con las descargas. Tenemos, por un lado, sobre el reticulado, las descargas de las correas intermedias, de las correas de borde, que nos van a dar resultantes en la mitad de cada reticulado con la sumatoria de los valores de las fuerzas verticales aplicadas sobre cada tipo de reticulado. Esa resultante se va a estar descargando sobre cada apoyo reticulado la mitad de su valor para cada lado, como ya lo habíamos visto, y nos va a estar dando en los puntos D, G y E, que es donde se encuentran los reticulados, la sumatoria de las dos descargas de cada reticulado. En este caso, en el punto D, vamos a tener 3.780 decanewton, que es la sumatoria de 2.160 decanewton que descargan del reticulado 1 y 1.620 decanewton que descargan del reticulado 2. En el centro, en el punto G, vamos a tener 3.240 decanewton que van a ser la sumatoria de la descarga de los reticulados 2 y 3, que descargan 1.620 decanewton cada uno. Y la estructura es simétrica, entonces para el otro lado ocurre lo mismo que para el punto D va a ocurrir lo mismo que para el punto E, para el punto F va a ocurrir lo mismo que para el punto H. Por ende, en las descargas del reticulado tenemos que 2.160 decanewton en los bordes del reticulado 1 y 4 descargan sobre el suelo a los elementos o los dispositivos de fundación o de cimentación, y 3.780 decanewton descargan en los puntos medios del pórtico, y en el centro, en el tensor, en el punto B o G, donde estaba la unión del reticulado, tenemos la descarga de 3.240 decanewton. A esto le tenemos que sumar las descargas del peso propio del pórtico, que es lo que nos están pidiendo. Pero en este caso no lo vamos a ver porque vamos a terminar con las descargas del reticulado sobre el pórtico y el planteo de la carga del peso propio. Con esto terminamos la clase.